pasa al mes, ya son mayores. Ya son mayores, a los 6 meses, vean ustedes, hay una mayor arborización, hay mayor conexión neuronal, y a los 2 años, y prácticamente está en pleno de interacciones, ¿no?, entre las neuronas. Hay mayores conexiones, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que pasa normalmente, pero esto se puede exceder cuando nosotros estamos utilizando, o sea, y con el tiempo sí se ha utilizado cada vez más, por eso les está hablando de un proceso de encefalización. Pero especialmente en los niños se tiene que ver esta plasticidad, ¿no es cierto?, y esta neurogénesis, que es bastante interesante, ¿no?, que se hace a una velocidad más o menos llegando al segundo mes de unos 200.000 millones de neuronas. 200.000 neuronas, ¿no es cierto?, por día, más o menos, que se va produciendo. Entonces, los trabajos que nosotros hemos hecho, felizmente, siempre hemos hablado del desarrollo psicomotor. Entonces, vean ustedes cómo es esta correlación. Cuando la talla va aumentando, también el desarrollo psicomotor mejora, ¿no es cierto? Entonces, ¿y esto qué nos dice? Que cuando nosotros debemos cuidar mucho el crecimiento de un niño, ¿no es cierto? Pero también habrá que estimular las diferentes áreas, ¿no es cierto? Especialmente, bueno, yo les dije al principio de que voy a escribir, y está ya en la imprenta, ¿no?, sobre lo que es el desarrollo, tomando en cuenta toda esta experiencia que se ha podido obtener en tantos años, ¿no es cierto? Entonces, esto hace de que nosotros podamos, en forma retrospectiva, ver si esto es posible recuperar, y solamente con estimular, nomás y utilizando nutrientes. Entonces es lógico que nosotros ya, además la ciencia ha avanzado, y en salud pública se dice la ventana de los 1000 días, pero nosotros ya habíamos avanzado también, pero decíamos que es hasta que a los 5 años termina de crecer el cerebro, más o menos hasta ese nivel nosotros un poco ampliamos, ¿no es cierto? Es decir, hasta los 2000 primeros días. ¿Ya? Entonces, hay una parte de desarrollo psicomotor que normalmente se dice el desarrollo psicomotor, ustedes han llevado ya en pediatría, me imagino, ¿no es cierto?, donde está la parte social. La adaptación social es mejor decir, porque es personal social, decimos, no estamos diciendo nada, ¿no? Está la adaptación social, está el lenguaje, está la coordinación con la motora fina y la parte motora gruesa, ¿no es cierto? Entonces, esto pasan por estadios. Cada vez uno va entendiendo un poco más de que hay intrincadas reacciones para que después el niño pueda poder pronunciar una palabra, poder entender, ¿no es cierto? Y esto es lo que hay que seguir, ¿no es cierto? Bueno, en Bolivia mucho se ha empezado a hablar de la pedagogía nacional y todo esto, ¿no? Y hay como Aliquio Vega y Franz Tamayo, que son los que han hablado un poco de la pedagogía del niño en Bolivia, pero ellos piensan de que es diferente el indígena del mestizo, ¿no?, o del criollo, ¿no? Es diferente. Bueno, somos más mestizos, el criollo habrá 2, 3 lunares, ¿no? Entonces, y ustedes ven, en la realidad no es así, ¿no? Al campesinito, al niño que recién ha nacido, podemos atenderlo tan bien como a un niño o sea, de otro tipo de raza, si viene el término, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros obviar estas taras que se presentan en una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto? Y arrancar con mejorar al niño desde pequeñito, volverlo noble, bueno, no noble, volverlo apto para la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí está en entredicho es que cuando se enseña al indígena, dicen ya cuando está en primaria, ¿no es cierto?,
él utiliza ese aprendizaje para podernos frenar, ¿no es cierto?, para podernos hacer daño. Bueno, ese es un tema abierto. No creo que sea así si en forma natural se va estimulando a un niño, ¿no? Entonces, ustedes van a ver siempre una serie de escalas, ¿no es cierto?, como para poder entender mejor esto. Entonces, y para poder orientar a la población, ¿no es cierto? Hay un dominio físico, un dominio psicosocial y un dominio biológico, ¿no es cierto? Pero estos todo el tiempo están interrelacionando, ¿no? Hay una percepción de la memoria, atención, razonamiento, lenguaje, ¿no es cierto? Razonamiento y lenguaje. Y esto es la percepción con la memoria, ¿no es cierto? Es relacionado también con los demás, hay un aprendizaje de analogía, ¿no es cierto? O sea, es así como nosotros aprendemos. Y esto tal vez sería que nosotros debíamos recibir estas clases cuando estamos por dar un examen, ¿no es cierto? O cuando nosotros estamos en pleno proceso de aprendizaje, para que nosotros podamos presionar al docente para que él también se entre dentro del ritmo del aprendizaje, ¿no es cierto? Y a veces se ponen trampitas, como nosotros, por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer el examen, yo decía, no van a poder, porque ustedes estaban cansados para empezar, ¿no es cierto? Y segundo, que estos esquemas no lo están dominando, no están pudiendo ustedes mismos. Dicen, bueno, aquí tengo algo que aprender, ¿no es cierto? Entonces tengo que comparar y después, bueno, primero conozco, pues entiendo, pues comparo, ¿no es cierto? Y uno va aprendiendo y va adquiriendo competencias, ¿no? Y estos procesos no se realizan bien, porque tal vez es muy punitiva nuestra universidad, o finalmente ni siquiera se estimulan estos procesos, ¿no? Entonces, ahí está la atención, el razonamiento, el lenguaje, ¿no? Y interrelacionados con estos, hay aprendizaje por imitación. Los trabajos que hemos hecho, generalmente la persona es muy dura en nuestro medio para poder aprender. ¿Por qué? Porque piensa que él tiene la razón, ¿no es cierto? Un poco de esto hay en nuestro medio, que habrá que tratar de pensar ese mensaje de que haya más abertura al aprendizaje, ¿no? El aprendizaje basado en explicaciones de causa-efecto, ¿no es cierto? Aprendizaje por asociación, ¿no? Que se llega de a poquito y uno va aprendiendo. Pero ustedes ven que hay aspectos sociales, hay partes biológicas, incluso el medio ambiente, ¿no es cierto? Y hay todos estos mecanismos en nuestro cerebro que están, digamos, decantando, ¿no es cierto? O trata de que los mensajes lleguen de la mejor manera y se pueda tener una buena habilidad al final. ¿No es cierto? Entonces, ahora antes se pensaba que nada más que el niño nacía y desde ahí era recién nacido, ¿no es cierto? Pero sin embargo, vemos de que ya hay un control emocional, incluso desde antes del embarazo, ¿no es cierto? Hay un control emocional ya. Y el lenguaje también que está hablando la misma madre va pasando, ¿no es cierto? Hay un niño, un embrión psicológico que está ahí en la vida intrauterina, que es con mucho cuidado hay que tratarlo de manejar, ¿no es cierto? Ustedes ven el lenguaje, la audición también está, ya, por eso un niño fácilmente reacciona, ¿no es cierto? Y de a poquito ya la parte de adaptación social es mejor, ¿no es cierto? Se va adaptando de acuerdo a los procesos, ¿no? Ahora, a nivel prenatal ya hay esto, por eso es que nosotros debemos cuidar. Debemos pelearnos todo el tiempo, no pelearnos, sino entender de que esa madre embarazada tiene que ser de la mejor manera protegida, ¿no? Y eso es difícil en nuestro medio, ¿no? Tenemos el 79%, creo que somos campeones, de madres que no tienen pareja, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestra realidad es muy dura, ¿no es cierto? Entonces, y solamente crece el niño con la mamá,
¿no? Entonces ahí están los símbolos, la audición que mencionamos ahorita poquito, esto en la etapa de prenatal, preescolar y escolar, eso también va incrementándose, ¿no? Entonces, tenemos que el cerebro va aprendiendo constantemente y son señales que van llegando, ¿no es cierto? Estas señales son señales aferentes, ¿no es cierto?, que llegan y van al sistema nervioso. Y las otras, las eferentes, que van del sistema nervioso y van hacia la actividad que uno puede hacer, ¿no es cierto? No detener, ¿no? Ustedes han llevado ya todo esto. Pero es bueno recordarles de que todo esto tiene su rol importante, ¿no? Entonces hay un receptor, ¿no es cierto?, un receptor, y esto va al tálamo, ¿no es cierto? Después aquí está la corteza, aquí está la corteza primaria, pero siempre entre ellos entrelazados, ¿no es cierto? Va a la corteza secundaria, después se empieza a categorizar, ¿no es cierto? El niño, en este caso, dice, bueno, es un objeto, un redondo, ¿no es cierto?, ya que categoriza, ¿no?, y sabe cómo agarrarlo después, por ejemplo, el niño, ¿no? Entonces, y en todo existe eso. Hay una vía eferente después de que ya ha categorizado todo lo que empezaba a recibir, ¿no es cierto? Entonces, y empieza a hablar, ¿no es cierto? ¿Cómo te ha parecido la clase de neuronutrición, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han abierto su corteza cerebral, ¿no es cierto? Ha habido un receptor, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ello, van a decir, parece interesante, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos que todos debíamos conocer, ¿no? ¿Y por qué tenerlo tan oculto si es que todos los días lo utilizamos? Esto estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Pero tratarlo de hacerlo de la mejor manera y no nos creamos, qué sé yo, sobredotados, ¿no? El que tiene mejor esquema de aprendizaje es el que va a ser mejor alumno, no es el que realmente aprende en 2x3, no puede haber un mínimo porcentaje de ese tipo de personas. Entonces, los trabajos que hemos hecho, nosotros, yo les decía, voy a escribir sobre esto porque hemos hecho investigaciones, ¿no es cierto? Estas investigaciones han sido rechazadas. De todas maneras, estoy hablando de investigaciones, digamos, ocultas, ¿no es cierto?, que hay en nuestra universidad. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Como las ondas que ustedes han visto de las emociones y demás, hemos encontrado las mismas ondas en los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aprendemos por ondas. No sé si ustedes me van a seguir con esta interpretación. Hemos visto a 75 estudiantes de la facultad, hemos investigado, y hemos visto que cuando ellos conceptualizaban y en la práctica los realizaban, ¿no es cierto?, profundizaban bien y utilizaban, profundizaban bien, utilizaban, entonces tenían un aprendizaje significativo, son los que sacaban mejores notas, ¿no es cierto? Pero aquellos que dicen, uy, qué lindo, que ya estoy ahora en primer año, ¿no es cierto?, o más bien ya estoy en quinto año, ya me voy, entonces se entusiasma un poquito, y después cuando ya no ha hecho ningún proceso, no ha habido memoria, no ha habido nada de esto, entonces, al último más, y ahora tengo que aprobar como sea, como ha pasado con se han cansado de dar exámenes, ya han hecho nutrición, ¿quién va a aprender nutrición? No, si eso es fácil, ¿no? Si son nutrientes, no es tanto medicamento, ni shock, nada de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, al último, y se han tirado, ¿no es cierto? O sea, han hecho un aprendizaje insuficiente. ¿Y quién tiene la culpa? El patrón, por suerte, el patrón había sido intencionalmente cambiado para que ustedes puedan no protestar y tener unos puntitos a su favor, ¿no? También se ha hecho psicología ahí, ¿no? Y el aprendizaje en un niño, ¿cómo es? Hemos visto tantos niños durante 3, 4 años y hemos seguido esto en los últimos niños. Aprende lentamente, ¿no es cierto?
pero después, o sea, tarda en aprender, por decir, para caminar tarda tanto hasta un año, digamos, ¿no es cierto?, para dar sus primeros pasitos, ¿no es cierto?, un poquito hasta más, un año y un mes incluso, pero se acumula todo su aprendizaje. No solo se va a caminar, sino que se primero gatea, se para, ¿no es cierto?, después da sus primeros pasitos y va andando, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces ha tardado, pero se han juntado muchas actividades para tener un aprendizaje. Es el aprendizaje acumulativo que hace el niño, ¿no? O sea, que había que aprender de él, ¿no? Y mantenerse con este ritmo de aprendizaje, ¿ya? Bueno, se puede hablar mucho de todo esto, pero no tenemos tiempo, ¿no? Y tenemos ausencia de aprendizaje cuando hay buen entusiasmo nomás, después de repente, no, ya no quiero, es una materia tonta, que no sé qué, pum, se aplanó, ¿no es cierto? No hay aprendizaje. Entonces, en estos hemos visto, después hemos hecho un experimento, les hemos sacado las clases por Classroom, les he bajado un poquito la teórica y la práctica les ha aumentado una cantidad. Y han reclamado, ¿no es cierto? Todos reclamaron de la teórica, así como han reclamado ahora del examen, así. Yo siempre me meto en líos para poder hacer un poquito de investigación también, ¿no? Entonces, han reclamado airosamente y bueno, ya voy a sacar la clase. Cuando he comparado esto con sus notas, encontré que los que habían tenido buen aprendizaje, ¿no es cierto?, tenían alta correlación con las mejores notas, ¿no es cierto? Pero no así los que habían reclamado y se les habían dado prácticas, veía en su performance, no tenían aprendizaje de competencias, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién se perjudicó? El estudiante. Entonces, para todo esto debemos conocer la nutrición, porque no es solamente dorar la píldora con problemas, ¿no? Bueno, hay hay otro tipo de investigaciones en las que se ha hecho de tipo social. Si sale aquí les voy a contar. Pero lo que nos interesa es que cuando hay esta sinapsis neuronal, utiliza mucho las proteínas, ¿no? Estas que se van a transformar después en treonina, ¿no es cierto?, en triptófano, todo eso, por eso las proteínas son muy importantes, ¿no? Además que favorecen el crecimiento y desarrollo del niño, participan en los neurotransmisores, neurotrofinas estimulan la tirosinquinasa, fundamentales para la supervivencia y diferenciación neuronal, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo la tirosinquinasa, ¿no? La tirosina especialmente. Ahí está la fenilalanina también que interviene, la isoleucina, la lisina, la treonina, glicina como neurotransmisores. El triptófano, en la formación de la serotonina, ¿no es cierto? La valina, lo que puede competir con la tirosina y el triptófano para entrar en la barrera hematoencefálica, ¿no? Y la metionina, que es intermedio, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar la vitamina B9 y B12, ¿no es cierto?, y que pueda adecuadamente sintetizarse el ADN. ¿Ya? Entonces, otros trabajos hemos hecho con el omega 3, ¿no es cierto?, hemos hecho los copos lipídicos, ¿no es cierto? Hemos visto que los niños discapacitados han mejorado, pero tengo que decir han mejorado, pero poco, ¿no? Pero significativo es eso, ¿no? Entonces, y la teoría también nos habla de que sí favorece la síntesis de las membranas celulares, las neuronas, el nervio óptico también actúa a ese nivel. Son altas en la retina, en el cerebro, ¿no es cierto? Aquí ven, hemos medido las lipoproteínas de alta densidad, ¿no es cierto? Entonces, las de alta densidad en el grupo control eran muy bajas, pero en el grupo que nosotros habíamos dado estos copos lipídicos estaba aumentado. Eso quiere decir que estos copos lipídicos ayudan, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos estos omega 3? Tenemos desde los frutos secos, en la chía, en la linaza, alimentos fortificados como los huevos, ¿no es cierto? El omega 6 también influye en desarrollo cerebral y en mielinización. No nos quedemos solamente con el omega 3, cuidado, ¿no? Porque también el omega 6 influye a ese nivel. El omega 9 es antioxidante por excelencia, influye a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Calma periodos de estrés y ansiedad
y se encuentra en el aceite de oliva. El aceite de oliva ustedes lo conocen muy bien, la palta, el girasol, las avellanas, el pistacho, almendras, anacardos, aceituna, ¿no? Ahí se encuentra. Entonces, aquí si ustedes ven, el cerebro necesita buena concentración de electrolitos, ¿no? Y de minerales también, ¿no es cierto? Entonces, el sodio siempre hay que equilibrar. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Estamos trabajando un niño y cuando se repente el calcio está bajo. El sodio está bien, el potasio está bien, pero el calcio está bajo, señor. Entonces hay que reponer y van a ver cómo el niño reacciona, ¿no es cierto? Está mejor, ¿ya? Entonces, ahí está el sodio, el potasio, el cloro, el cloro y el bicarbonato ayudan a regular el funcionamiento de los nervios y de los músculos, ¿no? Ahí interviene. Y mantiene el equilibrio ácido básico también y el equilibrio hídrico, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, en este estudio se ha hecho, hemos utilizado potasio para recuperar, ¿no es cierto?, más o menos a 2 miliequivalentes por kilo peso. Las dosis pero normales que todos debemos consumir son 2 miligramos por día, ¿no? 2 gramos por día debemos consumir, ¿ya? Entonces, vean ustedes el desarrollo psicomotor, ¿no? Cómo mejora, ¿no es cierto?, con potasio, y sin potasio es sin potasio. Sin potasio al egreso y sin potasio al ingreso, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más potasio se daba, ¿no es cierto?, era mejor la recuperación del desarrollo. Ahora, otra gente que es importante, si yo les dijera qué minerales tiene mayor concentración en el cerebro, ustedes van a poner el hierro, ¿no es cierto? Cuidado que caigan redonditos como les gusta caer, ¿no es cierto? Después viene el zinc, pero este mineral es bastante interesante porque participa en una gama de funciones fisiológicas, ¿no es cierto? Y también para la comunicación entre neuronas, ahí se ven proteínas que se sintetizan y se comunica entre neuronas. Su dosis es 3 microgramos por kilogramo de peso, ¿ya? Juega función importante en la neurogénesis, en el funcionamiento cerebral y en el desarrollo cognitivo. O sea que es importante este selenio. Normalmente nosotros tenemos en todos nuestros alimentos, porque en Bolivia la tierra tiene buena concentración de selenio, pero muchas veces cuando hay problemas de atención, ¿no es cierto?, alteraciones neuronales, se puede tomar, ¿no?, un aporte de selenio. Después tenemos el ácido glutámico, que también es un neurotransmisor que presenta 2/3 partes de las neuronas, ¿no es cierto?, de la corteza cerebral. Estas neuronas tienen una función importante en la prestación de la memoria a largo plazo y en el aprendizaje. Y no hay que olvidarse también de las hormonas tiroideas, ¿no?, que son importantes porque están en la neurogénesis, no tienen mucho yodo, por eso es que les digo, tener mucho cuidado con el aporte de yodo. Espero que sepan las recomendaciones ahora, ¿no? Y además actúa en el crecimiento axonal y dendrítico, y a nivel de la sinapsis también, en la migración neuronal también y en la mielinización también, ¿no? Entonces, el yodo es sumamente importante. Entonces, nosotros tenemos que ver de que también las vitaminas hidrosolubles son las que prácticamente hacen como una especie de que ayudan, y después, porque son hidrosolubles, fácilmente desaparecen, como la B9, la B12, la vitamina C, ¿no es cierto? Pero esto hay que reponer cada vez, ¿no es cierto? Entonces, hay otras vitaminas como la vitamina A, que está relacionada a nivel de la parte posterior del globo ocular, a nivel de la retina, ¿no? Y mantiene la integridad del epitelio celular. Y está la vitamina C, que también es en la síntesis de neurotransmisor interviene a nivel de la dopamina, ¿no es cierto?, que es la que nos hace sentir bien cuando nosotros nos estamos comiendo, especialmente los gorditos secretan mucha dopamina, ¿no es cierto?, y por eso que comen, ¿no? Y para proteger al cerebro contra el estrés oxidativo, ¿no?, que esto es importante. El cerebro necesita mantener un nivel adecuado de ácido fólico, ya les he dicho, ¿no es cierto?, desde la mielinización, ¿no?, para que se lleve bien el tubo neural, ¿no es cierto? Los bajos efectos de van a producir una elevada cantidad de homocisteína, ¿no?
y aumento de inflamación cerebral y riesgos de accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, vean el valor de cada uno de los nutrientes. Ahora, los probióticos también están relacionados todo el tiempo con el cerebro, nuestro intestino, ¿no es cierto? Estas dejamos siempre a través del vago, ¿no es cierto? Y son neurotransmisores que se van produciendo, ¿no es cierto? La dopamina, la serotonina y sus precursores, ¿no es cierto? Que se van produciendo y se van interrelacionando con el cerebro. El cortisol también igual. Los metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, que son alimentos de la biota, ¿no es cierto? Y mediadores inmunitarios, ¿no? Tipo citoquinas, ¿no? Que también están relacionados, ¿no? Entonces, si hay disbiosis es un desbalance, ¿no es cierto? Entonces, y puede acarrear esto en problemas neurológicos o en problemas psiquiátricos incluso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante mantener la biota en buenas condiciones, ¿ya? Entonces, el niño prematuro, el aporte con prebióticos se vincula con la disminución de la incidencia de enterocolitis. Es decir, eso no sé si están utilizando en el hospital porque se cierran en sus 4 paredes ahí en neonatología y no sé qué hace, ¿no es cierto? Entonces había que ver hasta dónde esto está ocurriendo también en nuestros hospitales, ¿no? Entonces, esta es la utilización de probióticos parecidos a los de la leche materna, como lactobacilos acidófilos, bífidos, ¿no es cierto? Hemos utilizado. Y vean cómo mejora, ¿no? Habían mejorado, el desarrollo también había mejorado. Entonces, algunas bacterias son comensales del tracto gastrointestinal, pueden metabolizar diferentes tipos de nutrientes para producir a partir de ellos neurotransmisores. O sea, pero vean la importancia de eso, también producen neurotransmisores, ¿no es cierto? Entonces, y estos neurotransmisores son la serotonina también, el GABA, la dopamina y la noradrenalina, ¿no? Y activan a las terminaciones vagales, ¿no? Además, esta flora microbiota sintetiza la vitamina K, no se olvide, el de vitamina B12, la inmunoglobulina A secretora también, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de un neurometabolismo inmunoendocrino, ¿no es cierto? O sea que está relacionado tanto como las defensas, la inmunidad, ¿no es cierto? El metabolismo mismo, ¿no es cierto? Como el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, es casi, bueno, ustedes han debido leer ya, ¿no es cierto? Es una rama que este metabolismo inmunoendocrino, alguien va a llegar con especialidad a ese nivel, ¿no es cierto? De manera que se mejoren mejor, se atiendan mejor a los pacientes. ¿Ya? Entonces, si nosotros pasamos a alimentos, ahí tenemos algunos alimentos que nosotros lo miramos un poquito con cierto desprecio, ¿no es cierto? Aquí, bueno, aquí está el salmón que tiene omega 3, ¿no es cierto? Ahí está la palta, que también tiene omega 3, ¿no es cierto? Las nueces también que tienen omega 3, ¿no es cierto? También el aceite de oliva está ahí. Ahí están las lentejas, vean, las lentejas tan importantes, tiene la tiamina, la riboflavina, el ácido pantoténico, la piridoxina, tiene fibra y tiene buena concentración de zinc, de hierro, de magnesio y potasio, ¿no es cierto? Ahí está la soya que tiene isoflavonas, ¿no es cierto? Tiene calcio, hierro, magnesio y fósforo. El amaranto también, ¿no? Que tiene buena concentración también de hierro, ¿no es cierto? Y es un nutriente también que tiene buena concentración de proteínas, ¿no? La cañagua, el triptófano, y tiene hierro, calcio, fósforo, la cañagua. El chuño también tiene buena concentración de energía, aunque el chuño humano nos ha hecho doler la cabeza, ¿no? En la época de la pandemia. Tiene buena concentración de potasio, hierro y calcio también tiene. El tarbi, que lo venden en nuestras caseritas, tiene buena concentración de proteínas y lisina. La yuca tiene vitamina B2 relacionado con la migraña que podemos dar, ¿no es cierto?, para evitar la migraña.
La avena tiene B5, magnesio, tiene potasio y tiene fósforo también, ¿ya? En algunos componentes de los alimentos en general. Cuando nosotros hablamos de esta malnutrición, ¿no es cierto?, es recuperación del desarrollo psicomotor, tenemos que ver que la malnutrición es o sea, tenemos que relacionar con la neuronutrición siempre, ¿no es cierto?, con su funcionalidad de este sistema nervioso y con la plasticidad neuronal y el metabolismo que está interviniendo, ¿no es cierto? O sea, no podemos dejar a un niño que ha hecho desnutrición, lo damos de alta como hacen nuestros hospitales, ¿no? Y, no, bueno, por consulta externa lo vamos a seguir, que no tenemos camas, que no sería todo eso. Y toda esta oportunidad de poder recuperar el desarrollo del niño hemos perdido, ¿no es cierto? Bueno, nuestros hospitales no tienen la capacidad como para mantener más tiempo, pero sin embargo debía ser, hay un proyecto del CRIM en la zona sur, ojalá todo esto pueda hacerse allá, pero veo que las autoridades están perdidas más en ganar sus pesitos, acomodarse en buen puestito, ser jefes, y bueno, así es. Y así todo el tiempo ha sido, no va a cambiar Bolivia de aquí no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, cuando hay esto, la malnutrición además que no permite una buena nutrición a nivel del cerebro, también hay una pérdida del apetito, ¿no? Hay una mala absorción de nutrientes además. Y ahí viene el retardo en el desarrollo psicomotor, ¿no? Que hay que sacarlo, sacarlo al niño, que se tarda, pero hay que sacarlo. Aquí vean ustedes, este es un efecto de resiliencia que se ha hecho. La resiliencia es la capacidad de resistir a la agresión, ¿no es cierto?, a la enfermedad, digamos, ¿no es cierto?, o al daño que se ha pasado. Entonces, nosotros hemos visto niños que han sido resilientes, ¿no?, que estaban al principio, la motora gruesa era tan difícil, ¿no es cierto?, y en el grupo de resilientes, que es el plomito, ¿no es cierto?, había mejor. O sea, ellos mismos se estimulaban y también llamaban la atención como para poder ya caminar, andar, pararse y demás. En la fodora fina era igual, ¿no es cierto?, la coordinación oculomotor también era igual, ¿no es cierto?, en la parte del personal social igual, ¿no es cierto?, tenían mejores relaciones, ¿no?, en la parte de plomitas esto, ¿no? Y después tenemos en la parte que esta es la motora fina, motora gruesa, personal social y el lenguaje, igual, ¿no?, en el lenguaje, ¿ya? Estas son las 4 áreas del desarrollo. Cuando tengan ese textito, si ustedes gentilmente van a poder adquirirlo, ¿no es cierto?, van a tener su test de Denver, y pónganlo así en su escritorio para que ustedes todo el tiempo estimulen y no haya estos niños que tenemos que no están pudiendo, ¿no es cierto?, insertarse a la sociedad. Ahora, no solamente es la alimentación, sino tenemos que ver también el entorno, el medio social, ¿no es cierto? Vean esto como la visión de los ojos era mejor, ¿no es cierto?, con el estado del medio ambiente, ¿no es cierto? La parte emocional también, la parte de modalidad de reacción igual, sensibilidad con pares también igual, ¿no es cierto? O sea, aquí donde más va decayendo de a poquitito, esto es lo que quiere decir, ¿no?, que de a poco va cayendo, ¿no es cierto? Pero está justamente, bueno, eso es por un proceso, ¿no?, de maduración del mismo sistema nervioso. El lenguaje, los símbolos, la parte cognitiva también igual, ¿no? Ahora, bueno, eso es lo que comentan algunos autores, pero los trabajos que nosotros hemos hecho, y creo que debe estar ahí Carelis o alguien de los que ha publicado este artículo en medicina, en ciencia médica, hemos visto cómo cuando estábamos en el medio ambiente, justo estábamos en la casa del niño y hemos empezado a estimular allá. Era interesante, ¿no es cierto? La contaminación, mejorábamos el medio, el aseo era mejor, ¿no es cierto? La cocinita estaba más aseada, las habitaciones, ya tenían sus huertitos, todo esto, ¿no? Hay como un letrero, no sé si ustedes han visto, ¿no es cierto?, cuando primero uno tiene una florcita siembra, ¿no es cierto?, primero está todo el tiempo
cansado, ¿no es cierto? Y no, pues, apenas está sembrando, ¿no es cierto? Y de a poquito lo riega con paciencia, ¿no es cierto? Y después el árbol, la florcita crece, no sé si han visto ese video, ¿no es cierto? Ya también el árbol protege al ser humano, ¿no es cierto? Esto se ha hecho, ¿no? Y se ha visto que sí, esto, además ha tenido mayor precipitación pluvial, todo esto, en el campo, ¿no? Entonces, y ahí está la contaminación en el medio baja y van aumentando las áreas del desarrollo del niño, ¿no? O sea, son trabajos inéditos que nosotros les presentamos, pero no sé, no quiero dar más apreciaciones porque uno se cansa, ¿no? Entonces, la recuperación del desarrollo psicomotor y con la inmunidad aquí relacionada con la inmunidad, ¿no es cierto? Este es medido por el timo. Claro, sé que es un parámetro un poco grosero, pero sin embargo es el tamaño es donde está el cuartel, donde están los linfocitos creciendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que creer, pues, ¿no? Entonces, ahí tienen el timo como mejora, ¿no es cierto? Y el desarrollo también, en parte personal social, ¿no es cierto? O adaptación social va mejorando. El lenguaje también mejora, la motora fina también, y la motora gruesa también, ¿no es cierto? Entonces, esto es la relación con la respuesta inmunitaria. Mejora la respuesta inmunitaria y mejora el desarrollo. Entonces, todo el tiempo se ve eso en el hospital. Si alguien está en mi doctor, a ver, este niño que tiene retraso, hágamelo el timo, yo les voy a mostrar, ¿no es cierto? Está bien íntimamente relacionado, ¿no es cierto? Entonces, si repasamos un poquito, ahí tenemos los primeros meses que hay una plasticidad neuronal que tenemos que aprovechar, ¿no es cierto? Está en la neurogénesis, está el yodo, está interviniendo, aquí está la lactancia materna también, con todos sus prebióticos que tiene, ¿no es cierto? Que tiene todos los nutrientes en general, tiene buena concentración de proteínas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces y de a poquito va mejorando la cantidad de sinapsis, ¿no es cierto? Ya con el aporte de buena cantidad de cereales, hemos visto, ¿no? Que es importante, las verduras también, leguminosas, el pollo, las frutas, frutos secos, ¿no? Está interviniendo a ese nivel. En la alimentación complementaria también que se está dando. Y en la sinapsis están interviniendo, ¿no? En la neurofuncionalidad está la arginina, está el GABA, el calcio en la señalización intracelular, el omega 9 antioxidante, ¿no es cierto? El omega 3 también a nivel de la misma plasticidad, también hemos dicho neuronal, a nivel de la membrana lipídica, ¿no es cierto? Mucho se ha hablado de las membranas y ahí está hablando de la capa que envuelve a la grasita, ¿no es cierto? Tiene importancia ya muchas leches están viniendo con ese tipo de incentivo, ¿no? Para poder vender su producto. Y en la neurotransmisión actúa desde la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, el mismo sodio también está, la fenilalanina, el magnesio también actúa en la neurotransmisión, la vitamina B9 también, ¿no es cierto? Especialmente en la síntesis de neurotransmisores está actuando, ¿ya? O sea, tendríamos que ver desde ahí en adelante, tengo que tomar un neurotransmisor, uno que haga buena neurogénesis, ¿no es cierto? Y que esté concentrando, ¿no es cierto?, la cantidad de minerales que debe necesitar mi cerebro, ¿no es cierto? Entonces, para poder rendir bien, ¿no es cierto? Nos olvidamos el cerebro, pensamos que vamos a estar nomás, ¿no es cierto? Y cuando de repente tenemos problemas. Entonces, esto en los niños, si trasladamos a su recuperación, a su mejor desarrollo, vamos a hacer de que este niño crezca sanito y con buenas capacidades intelectuales. ¿Bien? Si tienen preguntas, me dicen jóvenes. ¿Ya? Entonces, el desarrollo cognitivo, esta capacidad de poder recibir ciertas señales, ¿no es cierto? Poderlas procesar bien y aprender, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho, ¿no? O sea que ya son procesos mentales de conductas, disposiciones, procesamiento de información entre sí con el medio para conocer y entender el mundo, ¿no es cierto?
Este es el cerebro emocional que les decía, cuando les decía, si ustedes les gusta la medicina, ¿no es cierto? Si están emotivamente estimulados, ¿no es cierto? Tienen buena motivación, van a aprender. Pero si no tienen esto y dicen, ay, ¿quién va a pagar clases? Entonces no va a haber. Han roto ustedes la parte más importante de su aprendizaje. ¿No es cierto? Se puede cansar uno, yo sé, todos nos cansamos, pero sí hay que tratar de encontrar la parte emocional. Esa es la llave para que ustedes puedan aprender, ¿ya? Y hemos encontrado de que dice, sí, a mí me gusta, y cuando ustedes van al terreno, la gente no está aprendiendo. Está así, sobrellevando el momento y nada más, ¿no es cierto? Ahí está, se recolecta la información, lo que les decía, se razona, se constata, se aprende y se almacena en la memoria, ¿no es cierto? Entonces, este es el cerebro racional, que está relacionado con el lenguaje, razón, lógica y atención. A este nivel es racional, pero el que más hace aprender es este cerebro emocional, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, cuando nosotros estimulamos a un niño de 4 meses, por ejemplo, reacciones circulares primarias se llaman cuando agarra nomás algún objeto o se chupa el dedo, por ejemplo. Pero cuando ya se le estimula tanto, pero ya golpea ese objeto, no solo agarra, succiona los dedos, no solo está chupando nomás o se lleva la mano a la boquita, ya estamos poniéndole un puntaje, ¿no? Cada vez estamos mejorando. O sea, ya hace una sinapsis esto. Así que hay que ver. Aquí ya se está utilizando lo que les decía, ¿no es cierto? En la sinapsis se está utilizando en la acetilcolina, serotonina del sodio, la fenilalanina, magnesio, B9, todo eso se está utilizando, ¿ya? Entonces, igual los 4 meses de acciones circulares secundarias, alcanza un objeto, toma agua, manipula, imita eso lo que estamos promoviendo nosotros, ¿no? Las secundarias es cuando está succionando nada más, ¿no? Pero aquí ya alcanza un objeto, estamos estimulando a que haga algo más, ¿no? De hecho, 9 meses coordina las reacciones circulares secundarias con un fin, ¿no es cierto? Y después estimulamos, pondremos la música y empieza a bailar el niño, ¿no es cierto? De 8 a 12 meses. Es chistoso, pero así es. De 12 meses a 18 meses, reacciones circulares terciarias, ¿no es cierto? Y ya está las terciarias que hacía. En las terciarias, ¿no es cierto? Golpeaba el objeto, ¿no es cierto? Pero después empieza a armar rompecabezas, ¿no? Representaciones mentales, ya es el juego simbólico, ¿no es cierto? Ya cada niño juega, está jugando con su muñequita, la niña, el otro con su, qué sé yo, con algún juguete X, ¿no es cierto? Y sabe que tiene que ser el objeto que se ha escondido, por ejemplo, sabe que permanece así, no es como cuando se tapa un niñito los ojitos, ¿no es cierto? Piensa que él mismo ha desaparecido a esta edad, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando ya está mejor su razonamiento, quiere decir que él entiende que él nomás es el que se está tapando los ojitos, porque la realidad todavía existe, ¿no? Ahí está, estas circulares secundarias, alcanza un objeto, ¿no es cierto? Toma agua, ¿no es cierto? Y manipula ya algún juguete que estamos dándoles, ¿ya? Ahora, lo más interesante de todo esto es qué es esta estimulación que nosotros hemos puesto, ¿no es cierto? Que les voy a un poquito más ampliar. Ahí está los rompecabezas, ¿no? Un niño de 1 año ya está hablando, ¿no? Manejando rompecabezas. Aquí es cuando se tapa los ojitos. Aquí es cuando se estimula. A veces no falta alguien que viene y estimula al niño, ¿no? Para que pueda pararse. Aquí ya se está utilizando fotones, ¿no es cierto? O sea, lucecitas, ¿no? Porque es una técnica que aparentemente no tiene ningún daño porque son solo luces, que se empieza de 1, 2, 3 colores y se va estimulando, ¿no es cierto? Es un niñito que estimula más. Y esta es como la robótica está utilizando medios como para detectar si, por ejemplo, ha habido una persona que ha perdido un brazo, ¿no es cierto? Y después hay señales que todavía llegan y eso se activa, ¿no es cierto? De a poco. Y la persona que ha tenido la pérdida de un brazo, por ejemplo, empieza a movilizar de a poco, ¿no es cierto? Entonces, esto es
novedoso, ya hay que se utiliza esto, es la robótica, en la robótica. Aquí está en los campos que hemos utilizado nosotros, en los huertitos, se estimulaba también ahí en un patiecito que tenía, ¿no es cierto? Relacionado con el medio, con el ambiente. Bueno, todo esto ya entramos en el terreno un poco de fantasía, ¿no? Pero sí hay que lograrlo porque los nutrientes están actuando, ¿no es cierto? Lo que nos falta es darle el entorno adecuado, ¿no es cierto? Y tratar de esos pacientes con discapacidad se puedan mejorar, ¿no es cierto? Esta es la luz en la neurociencia. Les voy a mostrar un video para que ustedes se entiendan un poquito más. ¿Cómo es esto? Porque a veces uno dice, bueno, nos está contando el cuento este señor, ¿no? Entonces voy a detener esto. Les voy a mostrar esto. Son unos cuantos minutitos más. Espero que no se hayan cansado. Esa voluntad, tendríamos a nuestra disposición una ventana a todo lo que somos, nuestras emociones, recuerdos, sueños y pensamientos, y alcanzaríamos un conocimiento del cerebro mucho más profundo que el actual. La herramienta que hará esto posible es la optogenética, una técnica que permite colocar interruptores en las neuronas para encenderlas y apagarlas con inofensivos haces de luz. ¿Cuál es la receta para lograrlo? Las neuronas pueden estar encendidas o apagadas, y la información sobre su estado se transmite rápidamente por toda la célula en forma de descarga eléctrica. Esta información que pasa a las siguientes neuronas del circuito es el impulso nervioso. Para que podamos encender las neuronas a voluntad, debemos instalarles un interruptor. Este es el papel que cumplirán las opsinas, unas proteínas que responden a la luz y que no se encuentran en las neuronas. Para que la optogenética funcione, necesitamos dos tipos de opsinas muy concretas, y para encontrarlas tenemos que ir muy lejos. Bueno, jóvenes, ahí están, no sé si tienen preguntas. Ustedes han visto cómo nos falta también. Hay muchas cosas que hay que... Esto voy a hacer. Y que nos está haciendo pensar cómo nosotros aprendemos y cómo podemos mejorar a los niños que han entrado con discapacidad o con un retardo en desarrollo severo, ¿no es cierto? Pero sí es cierto de que no puede ser un manejo así milagroso, ¿no es cierto? Si nosotros estimulamos con solo luz amarilla, por ejemplo, y hay mejor respuesta de un grupo de neuronas, ¿no es cierto? Sí, puede ser, pero tendríamos que siempre relacionar esto con el estado de salud de las neuronas, ¿no es cierto? Mucho se trata de, bueno, llamar la atención con las nuevas tecnologías que están apareciendo, pero sin embargo esas neuronas necesitan vida y la vida las da los nutrientes, ¿no? La nutrición, el entorno, el medio, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, como les decía en un principio, un poquito a esto del receptor, reforzamiento del tálamo, la corteza primaria, secundaria, pero todavía hay diferentes neuronas. No les hablaba de la glía, pero la glía, por ejemplo, es que hace la que lleva justamente los nutrientes, ¿no es cierto?
Pero sí que tenemos neurotransmisores que nosotros tenemos que pasar mediante la alimentación, como la dopamina, serotonina, etcétera, ¿no es cierto? Y hacer funcionar, ¿no es cierto?, con todo lo que es el aporte nutricional. Y esto es lo que nos está demostrando en la nutrición del niño, que cuando bien se puede abordar, se detecta el estado de desarrollo, aportamos buena cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho algunas dietitas, unas enriqueciendo más con selenio, otras con omega 3, ¿no es cierto? Entonces hemos visto que sí se puede mejorar un poquito más y no solamente la estimulación o calmándoles los anticonvulsivantes con ácido valproico, de esta manera, ¿no? Sino que tiene que ser siempre en forma integral. Por el momento eso es lo que tendría que quedarse como, como un resumen de todo lo que hemos llevado, ¿no? Porque desde la leche materna es la que juega un rol sumamente importante, ¿no es cierto? Desde el contacto con la madre ya hay una interacción madre-niño, la leche fluye con mucha facilidad y está lleno de omega 3, ¿no es cierto? Que después ya no hay en nuestro cuerpo. Imagínense, la leche materna tiene omega 3, ¿no es cierto? Y tiene buena concentración de probióticos, prebióticos, ¿no es cierto? Y otros nutrientes más, ¿no es cierto? De manera que el niño de a poco sean los primeros estímulos para que el niño después pueda desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si alguien, algún comentario tal vez. ¿No hay jóvenes? ¿Ningún comentario?